Mi madrastra me echó de casa después del funeral de mi papá. 8 años después arruiné todo lo que más amaba. La última vez que vi a mi madrastra, estaba parada bajo la lluvia, sosteniendo una maleta con todas mis cosas, mientras me gritaba que abandonara su casa. Tenía 19 años. Mi padre acababa de morir hacía menos de 48 horas. Y aún así, ella sonreía. Pero lo que no sabía, era que 8 años después, esa misma mujer terminaría suplicándome ayuda frente a decenas de personas. Y para ese momento, yo ya había esperado demasiado para perdonarla. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Si disfrutas historias intensas de Reddit llenas de drama familiar, traiciones, secretos y venganzas cuidadosamente planeadas, asegúrate de suscribirte porque la historia de hoy parece sacada de una película. Y honestamente, mientras más avanzaba leyendo este post, más difícil era creer que todo realmente ocurrió. Porque esta no es solamente una historia sobre dinero. Es una historia sobre humillación. Sobre resentimiento. Y sobre lo peligrosa que puede volverse una persona, cuando le quitan absolutamente todo. Así que prepárense. Porque esto se pone muy oscuro, muy rápido. Capítulo 1, después del funeral. Mi nombre es Juan. Y durante mucho tiempo pensé que mi padre era el hombre más fuerte del mundo. Era mecánico. Trabajaba desde las 6 de la mañana. Llegaba cansado. Con olor a aceite. Con las manos llenas de heridas. Pero aún así siempre encontraba tiempo para mí. Cuando era niño, él era literalmente mi héroe. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Y después de eso, mi padre cambió. Se volvió más callado. Más frío. Pero nunca dejó de intentar ser un buen papá. O al menos, eso creía yo. Porque cuando cumplí 12 años, conoció a Laura. Laura era encantadora delante de los demás. Sonrisa perfecta. Voz suave. Siempre bien vestida. El tipo de mujer que todos describían como elegante. Pero conmigo, era diferente. Nunca directamente cruel. Nunca al principio. Era algo más sutil. Más inteligente. Pequeños comentarios. Pequeñas humillaciones. Pequeñas formas de hacerme sentir incómodo dentro de mi propia casa. Recuerdo una vez durante la cena. Yo tendría unos 13 años. Derramé accidentalmente un vaso de jugo. Y ella sonrió mientras limpiaba la mesa y dijo, Juan, a veces siento que haces las cosas torpemente solo para llamar la atención. Mi padre no dijo nada. Y eso dolió más. Porque empecé a notar algo. Cada vez que Laura estaba cerca, él actuaba diferente. Como si tuviera miedo de contradecirla. Con el tiempo, ella comenzó a cambiar todo en la casa. Las fotos de mi mamá desaparecieron. Los muebles cambiaron. Las paredes se pintaron. Era como si quisiera borrar cualquier evidencia de que otra mujer había vivido ahí antes. Y honestamente, creo que también quería borrarme a mí. Cuando cumplí 17 años, las discusiones comenzaron. Todo le molestaba. Si llegaba tarde. Si dejaba platos en el fregadero. Si invitaba amigos. Incluso si me reía demasiado fuerte viendo televisión. Y mi padre, seguía sin defenderme. Recuerdo una noche particularmente horrible. Laura estaba furiosa porque había usado sus toallas. Sus toallas. Comenzó a gritarme frente a mi padre. Eres un malcriado. No respetas esta casa. Tu padre te permite demasiado. Y yo exploté. Porque llevaba años acumulando resentimiento. Le grité, esta también es mi casa. Silencio absoluto. Mi padre se levantó lentamente. Y pensé, de verdad pensé, que finalmente iba a defenderme. Pero me miró y dijo, pídele disculpas a Laura. Todavía recuerdo la sensación exacta en mi pecho. Como si algo se rompiera permanentemente. Y desde ese momento, dejé de sentirme parte de esa familia. 2 años después, mi padre murió de un infarto. Repentino. Sin aviso. Sin despedida. Yo estaba trabajando cuando me llamaron del hospital. Y honestamente, nunca olvidaré el sonido de Laura llorando. Porque incluso en ese momento, algo sonaba falso. El funeral fue un desastre. Familiares llorando.
Personas abrazándome. Ruido. Murmullos. Y Laura, actuando como la viuda perfecta. Pero había algo extraño. Cada vez que alguien se acercaba a hablar conmigo, ella aparecía. Como si quisiera controlar la conversación. Como si estuviera vigilándome. Y la noche después del funeral, finalmente entendí por qué. Yo estaba en mi habitación guardando algunas cosas cuando Laura abrió la puerta sin tocar. Tenía una copa de vino en la mano. Y una expresión completamente fría. Sin lágrimas. Sin tristeza. Nada. Me miró durante unos segundos y dijo, necesito que te vayas. Pensé que había escuchado mal. ¿Qué? La casa es mía ahora. Me reí nerviosamente. Porque honestamente pensé que estaba bromeando. Pero entonces abrió un sobre. Y sacó documentos. Tu padre dejó todo a mi nombre. Sentí literalmente que el piso desaparecía debajo de mí. Eso no tiene sentido. Pues acostúmbrate. Y luego dijo algo que todavía me despierta algunas noches. Ya eres adulto, Juan. No eres mi responsabilidad. Tenía 19 años. No tenía ahorros. No tenía otro lugar donde vivir. Y ella lo sabía. Perfectamente. Intenté llamar a mi padre egoísta. Intenté discutir. Pero Laura simplemente señaló la puerta y dijo, tienes hasta mañana. A la mañana siguiente, encontré mis cosas dentro de bolsas negras de basura, afuera de la casa. Y mientras las recogía bajo la lluvia, Laura observaba desde la ventana. Sonriendo. Y fue exactamente en ese momento, cuando decidí algo. Algún día, iba a hacerla pagar. Capítulo 2, Los años del odio. Las siguientes semanas fueron las peores de mi vida. Dormí en el sofá de un amigo. Luego en mi auto. Luego en un pequeño cuarto alquilado que olía a humedad. Trabajaba durante el día en un supermercado. Y por las noches hacía entregas. Dormía 3 horas. A veces menos. Pero honestamente, el cansancio no era lo peor. Lo peor era pensar constantemente en esa casa. En Laura. En mi padre. Y en la sensación de haber sido reemplazado. Porque mientras yo intentaba sobrevivir, ella seguía viviendo cómodamente en la casa donde crecí. Con las cosas de mi madre. Con las herramientas de mi padre. Con absolutamente todo. Durante mucho tiempo intenté convencerme de seguir adelante. De olvidarla. Pero entonces comenzaron los rumores. Una tía me llamó un día y dijo, Laura está vendiendo algunas pertenencias de tu papá. Sentí rabia inmediatamente. Le pregunté qué cosas. Y respondió, las herramientas del taller, algunas fotos, muebles. Muebles. Fotos. Era como si estuviera borrando completamente nuestra existencia. Y entonces ocurrió algo aún peor. Mi tía bajó la voz y dijo, también tiene un nuevo novio. Mi padre llevaba muerto menos de 4 meses. 4. Y honestamente, ahí dejé de sentir tristeza. Lo único que quedó fue odio. Pasaron los años. Poco a poco mi vida empezó a mejorar. Conseguí un mejor trabajo. Después otro. Aprendí diseño digital. Entré a una empresa pequeña. Trabajé como loco. Y por primera vez, comencé a construir algo para mí. Pero nunca olvidé. Jamás. A veces incluso soñaba con la casa. Con mi habitación vacía. Con Laura sacando mis cosas. Con la sonrisa que tenía mientras me destruía la vida. 8 años después, mi vida era completamente distinta. Tenía un departamento propio. Un negocio estable. Dinero. No millonario. Pero suficiente. Y un día, por pura curiosidad, busqué a Laura en redes sociales. Lo que encontré me dejó helado. Ella seguía viviendo ahí. Pero no estaba sola. Estaba comprometida. Y la boda sería enorme. Lujosa. Ridículamente costosa. Fotos de vestidos. Decoraciones. Viajes. Todo perfecto. Todo falso. Porque mientras veía esas publicaciones, noté algo extraño.
El hombre con el que iba a casarse, se veía familiar. Demasiado familiar. Y entonces lo reconocí. Era Ricardo. Un viejo cliente de la empresa donde yo trabajaba. Un empresario extremadamente exitoso. Y también, un hombre obsesionado con la reputación. Ahí fue cuando tuve una idea horrible. Porque yo sabía algo que Ricardo no. Laura había mentido sobre cómo obtuvo esa casa. Sobre cómo terminó la relación conmigo. Sobre todo. Y sinceramente, no pensaba hacer nada. Hasta que una noche, recibí un mensaje inesperado. Era de Laura. Después de 8 años. Solo decía, espero que ya hayas madurado. Eso fue todo. Ni disculpa. Ni culpa. Nada. Y honestamente, esa fue la chispa que encendió todo. Porque entendí algo. Ella no lamentaba nada. Ni siquiera un poco. Así que hice algo que probablemente me convierte en una mala persona. Pero en ese momento, no me importó. Decidí destruir la boda. Capítulo 3. El plan. Lo primero que hice fue investigar. Y créanme, Internet hace increíblemente fácil arruinarle la vida a alguien. Descubrí que Laura había construido una versión completamente falsa de sí misma. En redes sociales fingía haber criado sola a un hijo problemático. Sí. Ese hijo era yo. Prácticamente me describía como un parásito violento que había abandonado la casa después de robar dinero. Incluso había publicaciones insinuando que mi padre le tenía miedo. Cuando leí eso, me temblaban las manos de rabia. Porque mi padre no me tuvo miedo jamás. Me falló. Sí. Pero nunca me tuvo miedo. Y entonces encontré el detalle más importante. La boda tendría inversionistas. Socios. Empresarios importantes. Gente obsesionada con la imagen pública. Y Laura estaba desesperada por encajar en ese mundo. Desesperada. Así que comencé lentamente. Sin prisas. Sin errores. Primero contacté a un viejo vecino. Don Ernesto. Un hombre mayor que había vivido frente a nuestra casa durante décadas. Le pregunté si recordaba cómo Laura me había echado. Y el hombre soltó una risa amarga. Claro que lo recuerdo. Luego dijo algo inesperado. Tu papá lloró después de eso. Sentí un golpe en el pecho. Porque durante años pensé que simplemente no le importó. Pero aparentemente, sí le importó. Solo que nunca hizo nada. Don Ernesto me mostró algo. Un vídeo viejo grabado accidentalmente con una cámara de seguridad exterior. No se veía perfecto. Pero sí lo suficiente. Se veía a Laura lanzando bolsas negras afuera de la casa. Se me veía a mí bajo la lluvia. Y se escuchaba claramente cuando gritaba, «¡No vuelvas nunca!». Cuando vi ese vídeo, supe exactamente qué hacer. Esperé. Durante semanas simplemente observé. La despedida de soltera. Las publicaciones. Los preparativos. Cada foto mostraba a Laura más feliz. Más arrogante. Y honestamente, creo que parte de mí disfrutaba saber lo que venía. Porque ella no tenía idea de que todo estaba a punto de explotar. 3 días antes de la boda, envié un correo anónimo. A Ricardo. Y a varios de sus socios. Dentro incluí capturas de publicaciones, documentos antiguos, el vídeo, y una carta. Una carta donde explicaba exactamente cómo Laura manipuló a mi padre y me dejó en la calle 2 días después de enterrarlo. No exageré nada. No inventé nada. Solo conté la verdad. Y luego, esperé. Pasaron 7 horas. Nada. 12 horas. Nada. Entonces, a las 2 de la mañana, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Y escuché una voz furiosa. Ricardo. ¿Todo esto es real? Le respondí, pregúntale a ella. Silencio. Y luego dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Si esto es mentira, te destruiré. Entonces habla con don Ernesto. Colgó. Y honestamente, por primera vez en 8 años, dormí tranquilo. Capítulo 4. La boda.
La boda era un sábado. Y sí, fui. No estaba invitado. Pero fui. Porque después de todo lo que había pasado, necesitaba verlo con mis propios ojos. El lugar era ridículamente lujoso. Luces. Flores. Música en vivo. Autos caros estacionados afuera. Parecía una película. Y Laura, parecía feliz. Muy feliz. Llevaba un vestido blanco enorme. Sonreía. Abrazaba gente. Como si fuera la protagonista de un cuento perfecto. Pero entonces noté algo extraño. Ricardo no sonreía. Ni un poco. Se veía rígido. Tenso. Y Laura parecía nerviosa cada vez que él se alejaba. Ahí entendí. Ya habían hablado. La ceremonia comenzó. Todos sentados. Música romántica. El sacerdote hablando. Y honestamente, por un momento pensé que tal vez nada iba a pasar. Quizás Ricardo decidió ignorarlo todo. Quizás el plan había fallado. Pero entonces, justo cuando iban a intercambiar votos, Ricardo levantó la mano. Un momento. Todo el salón quedó en silencio. Laura se rió nerviosamente. ¿Qué pasa? Ricardo sacó su teléfono. Y dijo, antes de casarme contigo, necesito preguntar algo. Ella palideció inmediatamente. Literalmente. Yo estaba al fondo del salón, viendo todo. Y sentía el corazón explotándome. Ricardo levantó el teléfono. Puso el vídeo. El vídeo de la lluvia. Se escuchó claramente la voz de Laura, no vuelvas nunca. Todo el salón quedó congelado. Laura comenzó a tartamudear. Eso no es lo que parece. Pero Ricardo gritó, ¿echaste a un chico de 19 años 2 días después del funeral de su padre? Nadie hablaba. Nadie respiraba. Laura comenzó a llorar inmediatamente. Pero eran lágrimas falsas. Yo las conocía perfectamente. Ricardo, déjame explicarte. Entonces él dijo algo brutal. ¿Qué más me mentiste? Y ahí, todo explotó. Familiares hablando. Invitados murmurando. Personas grabando con celulares. Una mujer incluso dijo, Dios mío. Laura intentó acercarse a Ricardo. Él retrocedió. Y luego hizo algo que jamás olvidaré. Se quitó el anillo. Y lo dejó caer frente a todos. La boda terminó. Silencio absoluto. Laura se quebró completamente. Comenzó a llorar. A gritar. A decir que alguien quería destruirla. Y entonces, sus ojos encontraron los míos. Desde el otro lado del salón. Nunca voy a olvidar esa expresión. Porque en ese momento, entendió. Entendió que había sido yo. Y honestamente, esperé sentir satisfacción. Pero lo que sentí fue algo diferente. Vacío. Porque verla destruida, no me devolvió a mi padre. No me devolvió mi adolescencia. No borró los años de odio. Solo, cerró algo. Como terminar un capítulo horrible. Me di la vuelta. Y me fui. Sin decir una palabra. Pero la historia, no terminó ahí. Capítulo 5, lo que pasó después. Después de la boda, todo en la vida de Laura comenzó a derrumbarse. Y fue rápido. Más rápido de lo que esperaba. Porque las personas adineradas perdonan muchas cosas. Mentiras pequeñas. Manipulación. Hipocresía. Pero hay algo que nunca perdonan, la vergüenza pública. Ricardo canceló absolutamente todo. La boda. La luna de miel. Incluso el contrato de una empresa que Laura estaba intentando iniciar con contactos suyos. Y cuando la historia comenzó a circular, más personas empezaron a hablar. Viejos amigos. Excompañeros. Incluso familiares. Resulta que yo no era la única persona a la que Laura había manipulado. Simplemente fui el daño más grande. 2 semanas después, recibí una llamada. Era ella. No contesté. Luego otra. Y otra. Hasta que finalmente respondió mi buzón de voz. Y escuché algo que jamás imaginé oír. Laura llorando de verdad. No fingiendo.
De verdad. Juan, por favor, hablemos. La borré. Sin escuchar el resto. Porque honestamente, ya no quería respuestas. Durante años imaginé confrontarla. Decirle todo el daño que me hizo. Pero cuando finalmente tuve la oportunidad, simplemente no me importó. Eso fue lo extraño. El odio desapareció. Como si finalmente estuviera cansado de cargarlo. Meses después, pasé frente a la antigua casa de mi padre. Y vi un cartel de "Se vende". Me quedé mirando varios minutos. Y honestamente, sentí tristeza. No por Laura. Por mi padre. Porque al final, todo terminó destruido. La familia. La casa. Los recuerdos. Todo. Un par de días después. Don Ernesto me llamó. Y me dijo algo inesperado. Tu papá estaría orgulloso de ti. Yo me reí un poco. Porque honestamente, no estaba seguro de eso. Después de todo, yo había planeado una venganza durante 8 años. Pero entonces don Ernesto agregó, no por arruinarle la boda. Por sobrevivir. Y creo que por primera vez, entendí lo que realmente significaba seguir adelante. No era olvidar. No era perdonar. Era dejar de vivir atrapado en el peor momento de mi vida. Tiempo después descubrí que Laura se mudó a otra ciudad. Perdió la casa. Perdió relaciones. Perdió reputación. Y según algunos familiares, todavía culpa a todos menos a ella misma. Pero honestamente, eso ya no es mi problema. Porque finalmente entendí algo importante. La mejor venganza no fue destruir su boda. La mejor venganza fue construir una vida donde ella ya no tuviera poder sobre mí. Conclusión, últimos 2 minutos. Y aquí viene la actualización final. Hace aproximadamente 6 meses, recibí una carta. Era de Laura. Sí. Otra vez. Esta vez no había excusas. No había manipulación. Solo una frase escrita a mano: pasé tantos años intentando ganar una casa, que destruí lo que realmente era un hogar. No le respondí. Pero tampoco rompí la carta. Simplemente la guardé. Porque aunque nunca podré perdonar completamente lo que hizo, supongo que parte de crecer es entender que algunas personas destruyen todo a su alrededor, porque nunca aprendieron a amar correctamente. Y ahora quiero preguntarles algo a ustedes. Si estuvieran en mi lugar, ¿habrían arruinado la boda? ¿O creen que debí dejar el pasado atrás? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Y si quieren más historias intensas de Reddit llenas de drama, secretos y venganzas inesperadas, suscríbanse al canal. Porque la próxima historia es todavía más perturbadora.